Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello. Bueno, estoy volviendo porque estaba tirado, estaba tirado afuera, eh, despejando la mente. Otro día intenso de Aries. Bueno, en relación a el chakra sacro de la semana emocional de Aries, nuestro tema es lucha. Vamos entonces, solo les voy a ir diciendo que con este camino del yo soy, no sé si terminar en eje o siendo una persona horrible. Porque si una cosa me está enseñando este camino es a no caer y decir un montón de cosas que me van a dejar más solo de lo que estaba. Pero bueno, es lo que tiene el yo soy. Y básicamente porque en relación al tema de hoy, ¿no? En relación al tema de hoy, con mucha claridad, en cierta forma, supongo, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero supongo que con cierta claridad, una de las cosas que estoy viendo estos días es que cuando uno está en un camino espiritual, en un camino de la conciencia, tiende a tener ese, ¿cómo se diría? Ese preconcepto de que hay que estar bien en silencio, en amor con todo el mundo, que no hay que ofenderse, que no hay que, no hay que, no hay que enojarse, que hay que estar siempre como feliz y todas esas cosas. Y no, la verdad es que no. Y el tema de hoy es un ejemplo de esto. Para nosotros, la lucha es algo casi natural, es algo que sucede todo el tiempo en nuestras culturas, que formaron nuestros países, que formaron nuestra historia, básicamente. La lucha, la batalla, son aspectos naturales del ser humano, pero no solamente del ser humano. Porque a veces nos confundimos con esto. Es algo de la naturaleza. La naturaleza lucha constantemente. La naturaleza en el reino de los insectos, en el reino de los vegetales, en el reino de los minerales, de los mamíferos, de los reptiles. En todos los reinos de la naturaleza existe una constante lucha. Nosotros, la única diferencia que hemos hecho es culturizar la lucha, de un peso moral, un peso ético a lo que es la lucha en un tema natural. Y la lucha está relacionada a dos conceptos fundamentales, que son la reproducción y la defensa. En la ley de la supervivencia, todos los seres vivos buscan trascenderse a través de la reproducción y defenderse para seguir vivo el mayor tiempo posible. Entonces, todos los seres de la naturaleza van a estar atravesando luchas diarias para mantenerse vivo, para trascender. De esta forma, podemos entender que la naturaleza, para asegurarse la tranquilidad de tener cómo reproducirse y de tener seguridad, lo que empieza a hacer es defender un territorio. Entonces, la naturaleza empieza a luchar por ese territorio, por los alimentos, por la permanencia,
por la reproducción. Esto hace que cada uno de los seres vivos busque una forma, un mecanismo de iniciar esta lucha. Entonces, cuando llega a los humanos empezamos a ponerle cultura a esta lucha de supervivencia, de territorialidad y de reproducción. De esta manera se empieza a crear la cultura del conflicto, la cultura del territorio. Un pueblo invade el territorio de otro y empiezan a crear ejércitos, y los ejércitos se agrandan y empiezan a buscar más territorio. Entonces, de esta manera es como empiezan también las luchas hostiles. Hostil, hablando de lucha, hace una hora que estoy luchando con un mosquito. Hostil. Hostil, ¿qué significa? Hostil viene de la palabra hostis, que significa extranjero. Por lo tanto, cuando hablamos de hostis, hablamos de recibir a alguien de afuera. A lo largo de los siglos, la palabra extranjero, host, se convirtió en la palabra de recibir al que viene de afuera. Por eso tenemos palabras como hospedaje, hospitalario, hospital, hostal, hotel. Tenemos esas palabras que vienen de recibir a alguien que viene de afuera. Pero hostis, hostilis, describe en latín aquella persona que viene del extranjero a atacar. Viene del extranjero a atacar. Que se mete, en cierta forma, desde afuera. Tengamos en cuenta de que en la antigüedad, todo el que venía de afuera probablemente venía a robar, a invadir o lo que sea. Es un pensamiento antiguo. Por eso la palabra hostil para los antiguos era negativo y luego con el tiempo se empezó a convertir también en una palabra más de recibir al que viene de afuera. Bien, entonces, este concepto de territorialidad proviene entonces de las tribus pequeñas en las que se dedicaban a asegurarse la reproducción y la defensa. Desde el punto de vista externo, tanto reproducirse como defenderse implicaba más o menos una misma forma, que es dos personas enroscándose entre sí, doblándose para pelearse o para ponerse en distintas posiciones, ¿no? No creo que tengan muchas señas para que cada uno pueda imaginar cómo una persona se puede enroscar para reproducirse y cómo una persona se puede enroscar para pelearse, ¿no? La imagen es más o menos la misma, teniendo en cuenta también de que en la antigüedad muy poca gente se reproducía por amor. Lo que hoy tenemos como amor, cariño, belleza y todas esas cosas fueron de mucho después. En el principio, simplemente era, aprietan las ganas, hay que reproducirse y aunque el otro no quiera, había que hacerlo. Entonces, por eso mismo, no era muy amoroso lo que sería el sexo. Parecía más bien una especie de batalla en la que se agarraban de los pelos, se mordían y, bueno, todavía algunos lo deben hacer. Sexo y lucha
tienen la misma etimología. La palabra es leug. Leug. La palabra leug significa doblar, girarse sobre sí mismo. Doblar, girarse sobre sí mismo. Sería hacer esto, básicamente. Doblarse. Doblar una persona, doblar algo. ¿Sí? Leug. De leug viene lexus, y de ahí luxus, que es lo que origina la luxación, por ejemplo, ¿sí? La luxación es cuando hay como una flexión en que se mueven las cosas, ¿sí? Y entonces se doblan los huesos y se parte, o sea, se sale del lugar, una luxación, ¿sí? Entonces es como que se dobla algo, se mueve algo. Bien, entonces por eso interpretamos que una forma de doblarse es tener sexo. Una forma de doblarse es tener sexo. Es decir, que de leug surge lux, que es luxus, luxuria, lujuria. La lujuria es una de las palabras que surge de doblarse uno sobre otro. Y por otro lado, también nos da la palabra luctus. Luctus, que es el origen de lucha, que también nos da laxus. Laxus es flexible, ser algo flexible, que se puede doblar con facilidad. Laxus, entonces, algo flexible. Ser flexible. De ahí viene la palabra luctus, que da origen a lucha. Entonces, ¿por qué esto? Porque en la antigüedad, cuando alguien, no solamente en el aspecto sexual, se doblaban unos sobre los otros, sino que también la lucha, las peleas, se daban cuerpo a cuerpo, doblándose uno al otro, ¿sí? Entonces, para tomar control del uno sobre el otro, entonces esa es la razón por la cual la palabra luctus, lucha, está relacionada con doblarse, doblegarse unos a otros. Es decir, en cierta forma, tener flexibilidad, poder doblarse, doblegarse. Eso sería el origen de la palabra lucha. Estaba explicando en inglés que la palabra lucha no existe como tal en inglés, sino que existe struggle, que viene de la palabra stru, que viene a su vez de la palabra ster, que significa fijo, algo que está quieto, duro, rígido. Entonces explicaba que desde este punto de vista podemos entender que los grupos que se fueron hacia un lado del norte de Europa y los otros que se fueron por el sur, tomaron el mismo concepto pero desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Uno viendo que esto era muy fijo y no se doblaba, y el otro viendo la necesidad de doblarse, ¿no? De flexibilidad. Entonces, básicamente es lo mismo, pero con un punto diferente. ¿Por qué la palabra lucha no es fight en inglés? Porque la palabra fight tiene su etimología en español relacionada a pelear. So, why the translation of lucha in Spanish is not fight? Why I'm not speaking about fight here? Because fight has the same etymology for the word pelear in Spanish. So, I will explain this. Pelear es una descripción objetiva de lo que se hace. Es una descripción objetiva de lo que se hace mientras se está doblando. Es decir, agarrarse de los pelos. Pelear viene del verbo agarrarse de los pelos. Pelear, pelos, ¿sí? De ahí viene. Entonces la gente cuando se doblaba y luchaba entre sí, se agarraba de los pelos y a eso se llamaba pelearse.
Entonces, la lucha está describiendo muchas más cosas. No está describiendo el hecho en sí de que dos personas se estén agarrando de los pelos, o con espadas o lo que sea. No está describiendo eso, sino que la lucha está describiendo esas cosas que nos hacen doblarnos a nosotros mismos, doblegarnos, que nos hacen, tener que ser flexibles ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Y aquí quería entonces ver dos palabras. Una es agresión y la otra es regresión. Agresión viene de la palabra agresus. Regresión viene de la palabra regresus. Adgresus and regression. Ad es ir hacia adelante y gresus es caminar o caminado. Por lo tanto, regresus significa volver a caminar lo caminado. Fíjense entonces que la palabra agresión, tanto en inglés como en español, la palabra ser agresivo implica que una persona, sin estar reaccionando a algo que pasa de afuera, se lanza a invadir el camino de otro. Se lanza hacia adelante, empujando lo que está adelante. Sin motivo alguno. Significa que surge de sí. Es de mí hacia, ¿sí? Adgresus. Este movimiento repentino hacia el camino es lo que hace que durante siglos la palabra agresión implique avanzar en el camino del otro, meterse en el camino del otro, sin tener realmente un porqué, sin haber habido una razón. En español, su opuesto, que es regreso, ¿sí? Es volver hacia atrás, regresar hacia atrás. Se relaciona con tratar de pensar en las cosas que se hizo, en las cosas que sucedieron, tomar conciencia de lo que se hizo. Esto lo explico para que entendamos que muchas veces nosotros también somos agresivos cuando queremos ser amorosos. Ya, loving. ¿Por qué? Porque muchas veces, desde nuestra propia creencia, lo que hacemos es ir e invadir el espacio de otros. Ir e invadir el espacio de otros, meternos en el camino de otros sin que el otro nos haya pedido. Muchas veces hacemos eso. ¿No? Hacemos esto de meternos en la vida de otro porque yo sé qué es lo que te conviene o qué es lo que estás haciendo mal, entonces me meto en la vida ajena. ¿No? ¿Con qué objetivo? Seguramente con convencerlos de que están mal y de que lo que yo digo está bien, con probablemente la idea de ayudarlos a que estén mejor, a que sean conscientes, a que despierten su conciencia. ¿No? Eso lo solemos hacer. Se llama agresión. También es un tipo de agresión. Por eso quería explicar qué es agresión, para que entendamos que muchas veces hacemos esto creyendo que es el mejor bien para el otro, cuando no lo es. También es agresión. Eso, para entender todas las cosas que hicimos mal, tenemos que regresar, que hacer una regresión a nuestros actos para entender
qué es lo que hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué es lo que tenemos, etc. Entonces, otras dos cosas importantes. Nosotros tenemos dos caminos que realizar. Bueno, ver este cuadrito, ¿sí? Queda grabado. Bueno, voy a pasar a explicar estos dos tipos de luchas que tenemos. La lucha activa y la lucha pasiva. La lucha activa es la que se da hacia el exterior. Y con el exterior me refiero aquí y ahora, a esto que tenemos en este espacio. El objetivo de esta lucha es la transformación del medio. Y luego tenemos la lucha pasiva. La lucha pasiva está relacionada al interior de cada uno y se relaciona al más allá, a buscar las respuestas en el más allá. Y su objetivo es la iluminación. La iluminación del ser. ¿Qué significa esto? La lucha activa está relacionada a aquellas personas que estamos en la tercera dimensión y que estamos buscando transformar el mundo que nos rodea. O sea que queremos vivir aquí y ahora, reconocer la tierra, reconocer la realidad y transformar el mundo. Lo cual implica que en nuestra vida, los que queremos hacer eso, vamos a estar encontrándonos todo el tiempo con problemas externos. Nos vamos a encontrar con cosas con las cuales tenemos que luchar en el mundo exterior. Por el otro lado, la lucha pasiva es aquella que dice, yo no lucho más con el exterior. Ya no voy a poner fuerzas en luchar contra algo en este mundo. Permanezco en silencio. Permanezco en silencio, no hago nada en este mundo y voy a buscar hacia mi interior. Voy a buscar a luchar contra mis propias sombras, contra mi mente, contra mi ego. Voy a hacer esa búsqueda interna de superar esa lucha interior para encontrar la luz, iluminarme y expandirme más allá de este mundo. Los dos están bien, para que no empecemos a juzgar cosas, ¿sí? Los dos son caminos totalmente viables. ¿Cuándo se convierte en un problema esto? Cuando, tomando una de las luchas, dejo de hacer la otra. O niego la otra. Cuando yo me lanzo a luchar contra el mundo externo, pero sin hacer la lucha interna, entonces cualquier batalla en el mundo externo no va a tener sentido. Y si yo hago sola la lucha interna, pero nunca me lanzo a hacer una lucha externa, entonces significa que nada de lo que vaya a expandir el universo va a tener sentido. No significa esto que hay que hacer los dos sí o sí. Significa esto que puedo vivir en un tipo de lucha, pero también tomando herramientas de la otra. Necesito de las dos inevitablemente para ser un ser coherente. Si yo elijo la lucha pasiva, me vuelvo un ser netamente espiritual, en el cual voy a buscar mis respuestas dentro y a todo le voy a sonreír.
y nunca voy a posicionarme en mi centro defendiendo una idea, ¿no? Por ejemplo, me vuelvo muy emocional, muy interno hacia la expansión del universo, entonces, cuando me vuelvo tan del universo, tan expandido, de repente no entiendo lo que es el juicio del desequilibrio, porque todo en el universo es tan perfecto que un problema en la Tierra, ¿sí?, como una violación, un asesinato, no se entiende, ¿sí? No se entiende, porque es simplemente otra célula que murió, nada más, que se transformó, ni siquiera murió, ¿sí? Cuando uno logra la iluminación, deja de haber juicio externo. No hay juicio externo y por lo tanto tampoco hay búsqueda de equilibrio o balance en el mundo externo, porque el mundo externo no existe para el que se iluminó. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y por el otro lado tenemos la lucha activa. La lucha activa son todas las personas que van a manifestaciones, que luchan por el cambio, por lo que sea. Los derechos por igualdad, los que van a luchar por el cambio climático, los que luchan por defender derechos de una cosa o de la otra, entonces, las personas que solamente luchan todo el tiempo con el mundo externo para cambiarlo para algo mejor, van a tener un problema de que al no ser el cambio interno, al no ser la lucha interna, de repente todo siempre se convierte en una batalla, todo se convierte siempre en una guerra. Entonces nunca van a encontrar la armonía, porque siempre van a estar luchando, porque es lo único que los nutre. ¿Se entiende? Por esto las personas que están luchando siempre hacia el exterior, siempre van a tener algo que juzgar al resto y nunca van a poder entender la postura del otro, nunca van a entender la visión del otro, porque siempre están en la lucha con el otro. El que está luchando siempre hacia afuera, siempre va a tener algo de qué quejarse del mundo. ¿Se entiende? Entonces llega un momento en que pasa lo que está pasando hoy, que hoy no se puede decir una palabra sin que el mundo enseguida diga, ah, lo que dijiste fue racista, lo que dijiste fue misógino, lo que dijiste fue... Y a lo mejor no tenía nada que ver, pero está el mundo tan en la lucha activa, ¿no?, de resolver todos los problemas, que dejan de tener armonía y no entienden que el otro puede tener un punto de vista diferente que no es en contra. Por frente interpretan como lucha activa. Entonces recordemos cómo ser un luchador. Ok, una lucha sabia. Una lucha sabia debe darse en coherencia entre la mente, el emocional y el físico. ¿Qué era lucha? Aprender a doblegarse. Por lo tanto, la tarea es flexibilizarse. Entonces, desde la mente, a la lucha la vamos a llamar reflexión. Desde la emoción la vamos a llamar inflexión. Y desde el físico lo vamos a llamar flexión.
El concepto de flexión nos está diciendo, el concepto de flexión está diciendo que tenemos que aprender a flexionarnos para poder generar una lucha. La imagen que tenemos es la de, por ejemplo, esto, ¿sí? Esto es una flexión, ¿sí? Esto es una flexión. Entonces, tenemos que entender que algo que está rígido no puede luchar porque lo rompen muy fácil. Para que yo pueda llevar toda la fuerza de mi ser, de mi cuerpo, hacia la lucha, lo que tengo que hacer es flexionar para cargar de energía, volver hacia atrás para volver hacia adelante. Voy hacia atrás, ¿sí? Recuperando energía y voy hacia adelante. Es decir, que la fuerza de la lucha se produce en la flexión. Para tener la imagen. Ok, esta imagen nos recuerda entonces que no todo tiene que ver con luchar hacia adelante, con avanzar hacia adelante, sino que muchas veces para recuperar la fuerza de lo que hay que hacer hacia adelante, hay que ir hacia atrás y observar desde lejos. A nivel mental, a esto se le llama reflexión. Es decir, a pensar mucho, reflexionar mucho antes de decir, reflexionar mucho antes de actuar, pensar mejor sobre las cosas que suceden para no reaccionar, sino accionar correctamente. La reflexión se da a través de la flexibilidad del cerebro y esto solo se puede lograr cuando en lugar de reaccionar, lo que hago es ponerme en el lugar de diferentes personas para saber, para educar a mi cerebro cómo responderle a todas esas personas por igual. No desde solo mi punto de vista, sino no es reflexivo, simplemente es activo. Desde el punto de vista pasivo, ¿qué haría la reflexión? Silencio, observación. Desde el punto de vista activo, sería observar todos los puntos de vista y configurar una respuesta que genere otra visión, que genere otro punto de vista desde el cual se pueda seguir debatiendo para construir y transformar. Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a luchar por lo que creemos y no por lo que es. Por eso nuestra vida sigue en una lucha constante de personas que se pelean por creencias, no por cosas reales. Desde el punto emocional se llama inflexión. Inflexión viene de flexibilizarse internamente. ¿Y cómo se hace eso? El punto de vista emocional de la inflexión es cuando me doy cuenta de que el camino que estaba realizando no era la mejor manera. Y entonces emocionalmente me lanzo a doblegarme para otro camino. Me doblo a mí mismo y es una lucha interna emocional que implica cambiar no solo mi punto de vista, sino lo que siento respecto a eso. Y esto es mucho más difícil, porque la emoción mantiene el registro de todo lo que me creó. Por eso el punto de inflexión normalmente nosotros lo vemos como una crisis. Y físicamente, ¿qué significa la flexión? Esto parece tonto, pero es lo más útil. Physically, what it means flexion.
Fíjense en esto. Si yo todas las charlas las diera así, la información que estoy diciendo no llegaría igual. Para que alguien reciba correctamente la información que digo, ¿qué tengo que hacer? Flexibilizar mi cuerpo, ser más flexible para que haya movimiento y en ese movimiento pueda haber más interacción y ser más flexible. ¿Mm? Por lo tanto, desde el cuerpo físico, la flexibilidad está relacionado a cómo yo me posiciono en el mundo. Si yo estoy como militar, estoy dispuesto a pelear. Estoy rígido, con la cara fija y seria. En cambio, si flexibilizo mis movimientos, tengo mayor certeza en mí mismo. Estoy más relajado en mi propio conocimiento. No estoy tensionado a luchar con nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Es la lucha del sabio. Es la lucha que no pelea con el mundo externo, sino que hace que el mundo externo reflexione, hace que el mundo externo encuentre un punto de inflexión, hace que el mundo externo se relaje y se flexione. Su lucha es tratar de atravesar las barreras de los otros. Pero para lograr en el mundo exterior, el sabio que tenía que hacer los 3 pasos en el mundo interior, primero. Así que esta sería la lucha interna para poder realizar la lucha externa. Y quería aclarar esto, entonces. ¿Qué significa esto? Que es nuestra decisión silenciarnos, callarnos o hablar, defender, decir ante un conflicto. Cuando hay una lucha afuera, un problema, significa que hay algo que aprender, que trascender y que evolucionar. Esto significa que si está ahí es porque nosotros tenemos herramientas para enfrentar esto. Por lo tanto, no nos tenemos que callar ante las cosas que consideramos una injusticia. Solo tenemos que no reaccionar ante las cosas que pensamos son una injusticia. Tenemos que reflexionar, inflexionar y flexionar. Ayer, por ejemplo, y con esto ayer, por ejemplo, pasó algo, leí un comentario en un momento que estuve pensando si tenía que responder en ese momento, que me había molestado internamente, y luego dije, no, tengo que reflexionar sobre esto, tengo que pensar, ¿no? Y hoy con todo esto fui entendiendo, ¿no? Esta, este pensamiento. Entonces voy a hacer ese ejemplo, esa reflexión. Cuando, a ver si me sale. Cuando hay personas que dicen cosas negativas
¿sí? Cuando hay personas que dicen cosas negativas. Los que estamos en un camino interno, es decir, tratando de superar los conflictos, en la lucha interna, cuando estamos en la lucha interna, solemos decirnos, no gastemos energía en esta gente que solo viene a criticar, ¿no? No gastemos energía en esta gente. Y esto fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando iba a responder el comentario. ¿Por qué gastar energía en esta gente, no? Por un lado quería contestarle, por otro lado dije, ¿para qué gastar energía en esto? Y hoy, en la conversación de reflexión, inflexión, inflexión, entendí esta situación de que muchas veces, por no darle energía a estas cosas, hay dos tipos de darle energía a estas cosas, pero por no darle energía a estas cosas, muchas veces dejamos que esto siga, ¿no? Porque nos hacemos a un lado, nos hacemos ciegos, sordos, mudos, y dejamos que siga pasando, y sigue pasando, ¿no? Entonces el conflicto acá es que hay dos maneras de reaccionar a esto. Por un lado, diciendo, reaccionando, diciendo que lo que dijo está mal, y hablarle a esa persona diciendo, esto está mal, ahí sí sería gastar energía. Porque estaríamos gastando energía en esa persona. Pero cuando lo que hacemos es utilizar el conflicto, la crítica de esa persona, para educar a los demás, entonces no estamos gastando energía, estamos regenerando energía. Por esto mismo, es importante entender que no es que no tenemos que darle energía a esto, es que tenemos que saber cuándo esa energía es dañina o cuando perdemos energía en esas personas y cuando esa energía puede ser usada para algo positivo. Y esa es la reflexión, inflexión, inflexión. Reflexionar, ¿esto para qué me sirve? Y hago el punto de inflexión. Para esto nuevo. Y flexiono, lo muestro. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cómo sería? No sé si se entendió. Porque yo soy de las personas que normalmente nunca hablan o se enfrentan al otro, dicen, esto está mal, no me gustó, jamás. Normalmente es la primera semana en que lo hago de verdad. Estoy practicando. Normalmente no hago esto nunca, jamás. Y sin embargo, esta semana me han dicho, hay que practicarlo porque no es un gasto de energía, sino que es una educación, es una forma de educación en la cual cuando ubicamos las cosas donde son, cuando tomamos una información y la transformamos en un punto inflexivo, entonces puede ayudarnos a los otros a entender cosas que de otra manera no lo hubiéramos entendido, si hubiera quedado solamente en una pelea. Bueno, y espero que esta información, hablé de más, hablé mucho, lo sé, pero me parece muy importante porque es algo en lo que nuestra sociedad está hoy. Estamos todo el tiempo peleando, estamos todo el tiempo juzgándonos los unos a los otros, a ver quién dijo más, quién es mejor, quién es no sé qué. Como leía recién por acá, hay mucho ego acá. Y sí, claramente que ayer estaríamos todos muertos si no tuviéramos ego. O sea, ayer un comentario que una mujer hizo, no sé quién, también
con esto has demostrado tu ego argentino. Me pareció muy xenófobo de su parte de juzgar a toda una nación como si fuéramos todos egoístas, ¿no? Bueno, culturalmente un poco tenemos, pero no importa. El tema es que estamos en un tiempo de constante lucha entre nosotros, el uno y el otro. Entonces creo que es muy importante remarcar esto, aunque hable de más. Me parece que es importante que entendamos esta manera de hacerlo. Reflexión, inflexión, flexión. Entonces, bueno, hoy se hizo muy largo, pero bueno, aprovechen porque en 3 meses me voy a callar y se terminó. Se terminó y no me ven por mucho tiempo. Bueno, la vibración del día entonces es Rü. La afirmación es yo soy sabiduría creadora. El código del día es tierra. El siguiente planeta es la Tierra, del mismo tamaño que Venus, pero esta con océanos de agua y cortezas móviles donde se desarrolla una rica biosfera. Su nombre indica su principal característica desde el punto de vista humano. La vida proviene de la mezcla entre el agua y la arcilla, el barro fértil, donde crecen todas las cosas. Del latín humus, origen de la palabra humano, que proviene de la tierra fértil. Nuestro mundo es el único capaz de albergar vida en nuestro sistema y es la semilla del potencial de la galaxia. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos, respiramos profundo. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mi respiración. Y observo delante de mí una luz, la conciencia de mi alma en forma de una chispa divina. Enciendo. Atraigo esta luz hacia mi chakra corona y la enciendo en mi corona. Pienso en la mayor de las luchas que tengo sobre mis creencias. Reflexiono sobre ella. Inspiro, inflexionando. Y expando, flexionando. Llevando esta chispa a mi trabajo. Me tomo un momento para pensar la mayor lucha que tengo en relación a mis pensamientos. Reflexiono sobre ello. Pongo la intención de realizar la inflexión y flexiono, encendiendo.
Desciendo esta chispa a mi chakra laringio. Pienso un momento sobre la mayor luz en relación a mis verdades. Reflexiono sobre ello. Realizo la inflexión hacia el interior y flexiono encendiendo la chispa hacia afuera. Desciendo esta chispa hacia mi corazón. Me tomo un momento para pensar en mi mayor lucha en relación a mis sentimientos. Reflexiono sobre ello. Inflexiono hacia el interior y flexiono esta chispa hacia lo externo. And I do the flexion. Desciendo esta chispa a mi plexo. Reconozco por un momento cuál es mi mayor lucha conmigo mismo. Reflexiono sobre esto, realizo una inflexión interna y lo flexiono hacia lo externo, encendiendo la chispa. Desciendo esta chispa hacia mi sacro. Y me tomo un momento para pensar en la mayor de mis luchas para poder crear. Reflexiono sobre esto, realizo una inflexión interna y expando esta chispa divina hacia afuera, flexionando. Desciendo esta chispa a mi chakra raíz.
Pienso en el mayor de mis luchas en relación a la realidad que me rodea. Reflexiono sobre esto. Realizo una pequeña inflexión y expando hacia afuera esta chispa divina con una flexión. Desciendo esta chispa divina hacia mis rodillas. Y reconozco la mayor de mis luchas en relación a mi historia, a mi familia. Reflexiono sobre esto. Realizo una inflexión interna y lo expando al mundo a través de una flexión. Desciendo esta chispa divina a mis pies. Y tomo conciencia de cuál es mi mayor lucha para poder realizar mi camino, para ser libre. Reflexiono sobre esto. Realizo una inflexión. Y expando esta chispa al mundo a través de una flexión. Inspiro profundo, expandiendo esta chispa divina en todas las direcciones de mi ser. Yo soy la sabiduría creadora. Yo soy la sabiduría creadora. Yo soy la sabiduría creadora. Yo soy, yo soy, yo soy.
Inspiro y expando esta conciencia, estirando y bostezando. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.